Espíritu Santo poder compartir con ustedes este tema que es un gran reto para mí como padre de familia. A la vez soy pastor, pero a la vez también soy padre de familia, y la preocupación por la devoción en la familia, el cultivar en los hijos la lectura de la Biblia, la devoción al Señor, que nuestros hijos aprendan a amar a Dios, es un gran reto y la gran preocupación que todo padre deberíamos tener. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar antes de iniciar con este tema. Allá en sus hogares, sé que nos están viendo, y el Señor les fortalezca, les bendiga a través de su palabra. Oremos al Señor. Gracias, Dios, porque reconocemos ante todo que tú eres Dios sobre todos, que tu palabra es lo más importante, y nosotros, Señor, solamente somos instrumentos, somos siervos que anunciamos lo que tú, Señor, nos has revelado, y creemos también, Señor, que hay un privilegio muy grande porque nos has concedido grandes bendiciones. Una de las bendiciones más grandes que tenemos, Dios, es la de ser padres. Y nos has heredado esa bendición. Tu palabra dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, y que nuestros hijos son como saetas. Dios, nos debemos preocupar por nuestros hijos, y por eso en este día vamos a meditar en tu palabra, y que en este mes de agosto, que celebramos el mes de la Biblia, tu palabra esté en nuestro corazón, y que tu palabra sea nuestra vida, que tu palabra, Señor, sea lo más importante, y que nos ayude, Señor, a cultivar esta devoción en la familia. Te lo pedimos y te rogamos por cada uno de los que nos escuchan. Tú conoces sus necesidades, sé con cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero leer el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, y es muy conocido. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero para mí este capítulo es nuestra base importante en la meditación, en la exposición de este día. Deuteronomio capítulo 6, voy a leer solamente versos 1 al verso 9. También quiero leer verso 20 al verso 25. Deuteronomio 6, del 1 al 9 y 20 al 25, dice así: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Mañana cuando te preguntare tu hijo, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Verso 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó que cumplamos todos
estos estatutos y temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Dios estableció estos principios. Dios estableció como centro de la adoración a la familia. Dios quería bendición fluyente, que la bendición fluyera hacia la sociedad y hacia la nación, escogiendo a la familia, escogiendo a las familias, como dice allá en la bendición a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios ha otorgado esta bendición no solamente de criar hijos, no solamente de engendrar hijos, sino nos ha dado la bendición, la capacidad de criarlos en amor, pero sobre todo en un corazón que, como dice, sea un corazón conforme a la imagen y naturaleza de Dios. Dios nos ha dado esa responsabilidad de enseñar. Y el pasaje de Deuteronomio que acabamos de leer habla de enseñanza. En el versículo dice, mandó, en el versículo 1, mandó que os enseñase. De tal manera que Dios ha plantado en el corazón de todo ser humano, pero especialmente de las generaciones futuras, en todo corazón, pero estamos pensando en nuestros hijos, en las generaciones. Dios así diseñó el ver hacia adelante, el ver las nuevas generaciones. Y se habla de plantar en el corazón el anhelo de conocer y adorar a Dios. Dios diseñó y preparó una unidad familiar, diseñó todos estos mandamientos para la familia. Por eso dice, son para ti y para tus hijos. La familia es el instrumento de bendición gracias al pacto que Dios hizo con los padres, pero esos padres necesitan ser padres de fe. Como dice Hebreos capítulo 11, por la fe Noé preparó el arca en la que se salvase su casa, para salvación de su casa. Hebreos 11:7. Noé es un ejemplo de un padre justo que obtuvo esa bendición para sus hijos, librándolos. Noé construyó un altar y dio a su familia a adorar. Dios bendice a Noé y a sus hijos. Y repobló toda la tierra después del diluvio y estableció un pacto. Y el pacto no solamente fue con el papá, el pacto es también con los hijos y con los nietos. Y es un pacto, una promesa respaldada por la fidelidad de nuestro Dios. Dios se ha propuesto que tengamos una relación. Dios se ha propuesto, Él ha hecho una promesa que Él va a ser nuestro Dios. Él dice en su palabra, yo seré vuestro Dios. De tal manera que Dios garantiza su gracia para ayudarnos a guiar a nuestros hijos, a cultivar en ellos esa misma fe personal en el Señor. Dios hizo un nuevo pacto a través de Jesucristo. Y los que creen en Cristo son también herederos de ese pacto y receptores de las promesas, de las bendiciones que Él mismo hizo. Nosotros como padres tenemos esa función sacerdotal, un ministerio en el hogar. Ahora que hemos estado en casa, pues hemos tenido que llevar a cabo esa ministración, ese sacerdocio. Papá, mamá, abuelos, tíos, nos hemos dado a la tarea, y que aquellos que lo han hecho, felicidades, gracias a Dios. Pero muchos papás no lo han hecho.
tenemos una gran responsabilidad de ser sacerdotes en la casa. El padre sirve de tres maneras como sacerdote en la familia. En primer lugar, es sacerdote porque intercede a favor de sus hijos para que reciban bendiciones. Tenemos el ejemplo, ¿verdad?, conmovedor allá en la Pascua, cuando el pueblo iba a salir de Egipto y realiza la primera Pascua. Dios encargó a Moisés que toda cabeza de familia marcara con la sangre de un cordero sin tacha los postes y el dintel de las puertas de sus casas. Y los padres ofrecieron este sacrificio de sangre por fe, creyendo que Dios protegería a sus familias de las plagas que cayeron sobre Egipto. Nosotros sabemos que ese cordero pascual era sombra del Cordero Pascual de Jesucristo, el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que por la fe en el poder de la sangre de Jesús, se obtienen las bendiciones de las promesas a favor de la familia, a favor de los hijos. Los padres, en segundo lugar, ejercen su rol sacerdotal como maestros. Ese rol de enseñanza de los padres lo vamos a ver un poquito más adelante, pero los padres también como sacerdotes son maestros. Y en tercer lugar, los padres ejercen un rol sacerdotal porque son los líderes de adoración de su familia. Son los líderes de adoración de sus familias. La primera mención que se hace en la Biblia de la palabra adoración es aquella historia de Abraham, en donde lleva consigo a Isaac al monte Moriah y Dios había mandado a Abraham, ¿qué cosa? Que sacrificara a su hijo. Isaac le pregunta dónde está el cordero para el holocausto. Isaac sabía por experiencia que hacía falta un sacrificio. Y Abraham dijo a Isaac, Dios proveerá para sí el cordero. Así que Isaac aprendió a confiar en Dios por el ejemplo y la enseñanza de su papá, Abraham. Tanto Isaac como su hijo Jacob guiaron a sus propias familias a adorar a Dios. Así que la verdadera adoración es un estilo de vida motivado por el amor y la obediencia. En el diccionario se define adorar como rendir culto, rendir honor, reverenciar con supremo respeto y veneración. Adoramos a Dios cuando le atribuimos valor y dignidad. La adoración implica el ser entero, toda la esfera de la vida. Pablo dice allá en Romanos capítulo 12, así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que el supremo acto de adoración es obedecer a Dios y hacerlo con un corazón de amor. Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Nosotros podemos fallar, pero Dios ha provisto un sacrificio para nuestros fallos y pecados. Los primeros padres de la Biblia sacrificaban animales. Nosotros, dice Hebreos, que somos salvos no por la sangre de animales, sino por el precioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es que recibimos misericordia y hallamos gracia. Así que la devoción en la familia, el cultivar la lectura bíblica en los hijos, el amor a Dios, es un elemento clave en la adoración familiar, en lo que hemos practicado y nunca debieran desaparecer es los devocionales familiares, el culto familiar, con alabanza, con acción de gracias, con dependencia gozosa de Dios. Impartirle a nuestros hijos ese deseo
por la palabra de Dios. Tener tiempos diarios en la palabra, en la oración. ¿Y quién debe dirigir las devociones, hermanos? Pues deben ser los padres, el papá, la mamá. El dirigir la devoción familiar no es una cosa complicada. Y vamos a ver algunos principios que nos ayuden a cultivar esa adoración, esa devoción, en la lectura de la palabra del Señor en este mes de agosto, mes de la Biblia. Anímate, hermano, papá, mamá, sé ejemplo, seamos ejemplo para nuestros hijos. Primer principio: se debe derribar todo ídolo y todos altares a otros dioses. Cualquier cosa que nosotros ponemos a la altura del pedestal divino por encima de Dios, eso es un ídolo. Todas las cosas, aunque sean buenas, cuando ocupan el lugar de Dios, son ídolos. Timothy Keller asegura que un ídolo es todo aquello que uno mira afirmando en lo más íntimo de su corazón: si yo tuviera esto, entonces sentiría que mi vida tiene sentido, significado, entonces sabría que tengo valor, entonces me sentiría valioso y seguro. Cuando creemos que otras cosas tienen más valor y nos harán sentir más satisfechos, estamos engañados. Y ese engaño nos impulsa a valorar e ir en pos de dioses falsos. Por eso ahí en Deuteronomio, en el capítulo anterior al capítulo 6, en el capítulo 5 de Deuteronomio, dice en el verso 7 al 9: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es la repetición del decálogo de Éxodo 20. No tendrás dioses delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fuimos creados para adorar a Dios, y eso lo tienen que saber nuestros hijos. Una de dos: o adoramos a Dios o creamos nuestros propios dioses para adorarnos. Hoy nuestro Dios puede ser un celular, puede ser la televisión, puede ser una tableta. Hoy nuestro Dios puede ser cualquier otra cosa. Así que tenemos una de dos: o adoramos a Dios o creamos nuestros propios dioses para adorarnos. Aunque la Biblia identifica imágenes, esculturas como ídolos, allá en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5, también la Biblia identifica otros pecados como idolatría, y es la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. Hacemos del dinero un ídolo cuando se convierte en un fin mismo. La sexualidad se erige como un ídolo. Cuando no honramos el cuerpo ni preservamos la mente, hablando de nuestra sexualidad, nuestros cuerpos, dice el apóstol Pablo, que son el templo del Espíritu Santo. Así que pornografía y todas estas cosas como deseos, malos deseos, entran también en la categoría de idolatría. Ídolo, cualquier cosa que usurpa el lugar de Dios en el corazón de los hombres. Así que aplicando esto, el primer principio, cultivando en nuestros hijos, en nosotros y en nuestros hijos, la devoción a Dios. Lo primero que hay que hacer es arrepentirse. Pedirle al Señor que nos muestre cualquier cosa que en nosotros o en nuestros hijos interfiere en la adoración. Debemos pedir y arrepentirnos de esos ídolos. Pedirle perdón a Dios. Y después que ese perdón actúe renovándonos a adorar al único Dios vivo
y verdadero. Pedirle a Dios que santifique nuestros hogares con su Espíritu Santo, que nos muestre qué objetos, imágenes, música deben ser retirados de nuestra familia, de nuestras vidas, de nuestro cotidiano vivir, y dedicar nuestro hogar al Señor. Así que primer principio es derribar ídolos, dioses. Segundo lugar, una de las cosas que ayuda a cultivar nuestra devoción es la alabanza, es la gratitud. Eso abre caminos. La alabanza y la gratitud abren caminos hacia Dios. Por eso antes de los mensajes en los cultos, primero tenemos un tiempo de alabanza, un tiempo de gratitud. Nos acercamos al Señor para adorarle. Como dice el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Así que tanto los Salmos como el Nuevo Testamento nos exhortan a cantarle, a adorarle, a agradecerle. Y esto debe tener una aplicación en nuestra vida. Para cultivar un espíritu de devoción al Señor es necesario la gratitud, llamar a nuestra familia, adorar al Señor, decirle, mira, la Biblia dice esto, un versículo que expresa la necesidad y el anhelo de Dios. Cantarle al Señor, cantarle al Señor. Una vez que los hijos aprenden la primera estrofa de un canto, de un himno, se puede enseñar otro canto y se puede, ¿verdad?, enseñar cantos que nuestros hijos vayan aprendiendo y se va confeccionando un repertorio de alabanza, de himnos para adorar al Señor, animar a nuestros hijos a expresarle a Dios con sus propias palabras gratitud. Quizás al principio nosotros como padres somos los que seleccionamos lo que nuestros hijos van a leer o van a cantar, pero tiene que llegar el momento en que nuestros hijos, ellos también puedan ayudar y dirigir las alabanzas y adorar a Dios. Ahora que se han hecho los cultos familiares, también ellos han participado en la dirección del culto. Cuando teníamos los cultos en el templo, ¿verdad? Ellos también en algún momento podían participar porque queremos que ellos aprendan a alabar al Señor, a tener gratitud al Señor. Pero vamos al punto que nos tiene en este día con este tema, con este mensaje. Y es que el abrir juntos la palabra de Dios es nuestra edificación más sólida. Y este es el tercer principio. El tercer principio es que abramos juntos la palabra del Señor. Y dice Deuteronomio capítulo 6, estos pues son los mandamientos, estos son los estatutos, estos son los juicios que el Señor nuestro Dios nos ha mandado, para que se nos enseñe, dice, para que nos pongamos por obra, para que temamos al Señor, para que los guardemos, y que ha sido ordenado para nosotros y para nuestros hijos, dice Deuteronomio capítulo 6, versos 1 al 3. Mientras los padres buscan la instrucción y sabiduría en la Biblia, es la manera en la que estamos modelando a nuestros hijos la verdad. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y los padres cristianos apreciamos y enseñamos la palabra de Dios antes que los pensamientos y las opiniones de los hombres. Puede que los cristianos no crecieron, ¿verdad?, leyendo la Biblia. Hay muchos papás que no crecieron aprendiendo, leyendo la Biblia, nunca han aprendido y a razonar los principios cristianos. Pero una vez que entregamos nuestra vida al Señor, comenzamos a leer su palabra, comenzamos a aprender a vivir conforme a la palabra, nuestras mentes
se van renovando. Y usted se puede dar cuenta de que cuando uno lee la Biblia, nuestra mente tiene que ser renovada. Es renovada nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y para que cambie nuestra manera de vivir, primero tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Que el Señor nos ayude, hermanos. Los padres tenemos que preocuparnos por abrir la Biblia en casa y juntos ser edificados, decirle a nuestros hijos, esta es nuestra regla de fe y conducta, y esta es la palabra de Dios, y este es el alimento, y esta es nuestra base sólida, y lo necesitamos para ser edificados como familia. Hay muchos planes de lecturas bíblicas disponibles, hay muchos recursos, formas sencillas de leer una porción o un capítulo cada día, escoger algunos párrafos claves. Debe uno alternar pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, y debemos adecuar los pasajes de tal manera que nuestra devoción familiar vaya en aumento. Leer porciones de la Escritura, explicar palabras, conceptos, historias bíblicas, pues resultan siempre interesantes para nuestros hijos, para los niños, los más pequeños. Cualquier pasaje breve puede llamar la atención si se interpreta y se lee con entusiasmo. Y hay que seguir leyendo la palabra y leer la Biblia con preguntas sencillas que ayuden a los hijos a reflexionar sobre la verdad y aplicarla a las propias circunstancias. Incitarles a interactuar con la palabra, escoger versículos para memorizar. Esto es algo que se está perdiendo, pero la lluvia de textos, el memorizar versículos. Antes la escuela de formación cristiana, escuela dominical, teníamos que aprender cada domingo versículos, e incluso había versículos para aprender en la semana y decirlos el día domingo. Memorizar versículos. Y esto es cultivar la devoción familiar, esto es cultivar la lectura de la Biblia en los hijos. El recitar juntos credos y confesiones de la iglesia que están basados completamente en la palabra de nuestro Dios. El aprenderse los 10 mandamientos, el aprenderse preguntas y respuestas del catecismo. Esto es cultivar. De alguna manera uno tiene que buscar herramientas con entusiasmo, con ánimo, para que nuestros hijos puedan leer y puedan ellos tener la palabra de Dios en su corazón. Hay una cuarta cosa que quiero mencionar, con esta voy a terminar, y es que si queremos que nuestros hijos lean la palabra, vivan la palabra, pues necesitamos orar. Necesitamos orar cultivando esa relación con Dios. Así como la alabanza y la gratitud nos sumergen en la presencia de Dios, la oración va de la mano siempre con la lectura de la Biblia. El orar, el tener esa oración como medio para conocer íntimamente al Señor. Así que la oración es un anhelo. La palabra oración aparece por primera vez en la Escritura en la respuesta del rey David a la promesa de Dios de bendecir su linaje. Allá en 2 de Samuel 7:27 dice: porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo: yo edificaré casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Debe haber un ejemplo de amistad con el Señor. Y ese ejemplo de amistad con el Señor es la oración. Si algo pidieron los discípulos que Jesús les enseñara fue a orar. A orar. Y el Señor les enseñó a sus discípulos.
Y nosotros también debemos modelar para nuestros hijos ese deseo de tener una relación con Dios. Porque si no oramos, pues tampoco vamos a leer la Biblia. Si no oramos, no vamos a tener ese anhelo por la palabra del Señor. Sin la oración, la alabanza, la acción de gracias, las peticiones, no tendrán trascendencia. La oración abre la vía para que los hijos crezcan en una relación personal con Dios. Los hijos necesitan saber que Él siempre nos oye, que es santo, que aborrece el pecado, que nos ama profundamente y está listo para perdonarnos. Los hijos necesitan saber que Dios quiere que nosotros echemos todas nuestras preocupaciones sobre Él. Nuestros hijos necesitan saber que pueden pedir ayuda en cualquier cosa al Señor y Dios es fiel. Los hijos necesitan tener la oportunidad de confesar sus pecados y de pedir perdón a Dios y experimentar la respuesta de Dios en sus oraciones. Y esto les ayudará a crecer en fe y en confianza. Así que es toda una atmósfera, un respaldo amoroso que realza nuestra devoción, cultiva, es la oración. La oración, no hay otra manera de cultivar la lectura de la palabra del Señor y vivir la palabra del Señor si no oramos. Tenemos que estar orando continuamente. La oración en la familia es un tiempo para pedirle al Señor y tenemos que aplicar esto en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Así que, hermanos, incorporar a la oración pasajes bíblicos. Cuando oramos, pues tenemos que orar conforme a la Escritura, y por eso en nuestras oraciones también mencionamos pasajes bíblicos. Tenemos que leer pasajes bíblicos sobre los beneficios de confesar los pecados y pedir perdón a otros. Tenemos que usar expresiones bíblicas de confesión, de súplicas, de perdón, de petición. Hacer oraciones bíblicas por nuestros hijos. Tenemos, hermanos, que la devoción familiar debe para nosotros, a lo mejor el tiempo de un culto familiar no debe rebasar los 15, 20 minutos. Un breve periodo cada día es más eficaz que una hora cada 2 semanas. De tal manera que los que tenemos tiempo en la palabra del Señor, en los caminos del Señor, pues fácilmente podemos hacer un pequeño orden de devoción familiar. Pero si no tenemos de alguna manera una liturgia que nos ayude a ensalzar, ¿verdad?, a llevar a cabo nuestra devoción. Con lo primero que iniciamos es llamando a la adoración en los atributos de Dios, cantando al Señor alabanzas, confesando, ¿verdad?, nuestra fe, leyendo preguntas bíblicas, aplicando planes de lectura bíblica, tenemos muchas sugerencias. Tenemos oraciones de acción de gracia, confesión, intercesión. Tenemos promesas, tenemos peticiones y tenemos bendiciones. Números 6, 24 al 26. Dice de la siguiente manera, y con eso yo voy a terminar. Dice así, hermanos, Números capítulo 6, versículos 23 al versículo 27. 22 al 27 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo lo bendeciré. Yo lo bendeciré. Pensamientos finales, hermanos, de este tema.
¿Qué le estás enseñando de Dios a tu familia? ¿Qué le estás enseñando de Dios a tu familia? Todo padre cristiano, todos nosotros hemos descuidado de alguna manera nuestro rol sacerdotal. Quizás de muchas maneras no hemos cultivado en nuestros hijos esa devoción, familia, esa devoción a Dios. Pero si nos humillamos, el Señor nos desea perdonarnos y enseñarnos. Si deseamos cambiar esos hábitos y tener un mejor y mayor tiempo de devoción en la familia, oremos al Señor porque Él nos fortalezca, nos inspire, nos ayude en que podamos ser modelos para nuestros hijos, ejemplo para nuestros hijos, y así podamos cumplir con todo lo que el Señor nos ha mandado. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias por su paciencia y por estar orando también por mí y por mi familia. El Señor les bendiga. Amén. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya. Jesús, Jesús.
aguas profundas me harás embarcar. Tu voz me guía en la oscuridad. Y si de tu curso me intento alejar, con un susurro endereza mi andar. Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré violento mar. Tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién